Ok amigos, buenas tardes. En esta ocasión tenemos una camioneta Ford Lobo, motor 4.6. El problema que nos presenta es de que pierde potencia y está ahogándose. El cliente nos dice, su queja del cliente es de que consume demasiada gasolina. Entonces hace ratito escaneamos y nos aparece el código P0125 y nos dice que el sensor de temperatura registra que no está llegándose a su temperatura el motor. Entonces, pues, hablando un poco técnicamente, sí puede ser posible porque la computadora calcula el tiempo de inyección dependiendo si la temperatura del motor. Recordemos que un motor frío pues va a ampliar el pulso de inyección. Al ir aumentando la temperatura, la computadora va a quitar gasolina, va a disminuir el pulso de inyección. Entonces aquí estábamos haciendo algunas pruebas que me parecieron algo interesante y el motor ya tiene casi, el señor lo trabajó la camioneta 1 hora aproximadamente y llegamos directamente a escanear y ver la línea de datos y nos encontramos un detalle algo peculiar. Bueno, pues aquí tenemos ya la camioneta prendida, la tuvimos que prender de nuevo y vemos que la temperatura que nos registra siempre es de 49 a 50. Aún así, aunque la camioneta la usaron tal vez 1 hora, no pasa de 51 grados. Entonces eso no es correcto. La camioneta debe de hacer su ciclo de temperatura. Entonces la primera sospecha que tuvimos fue en el sensor de temperatura que estuviera leyendo mal. Nos fuimos a desconectarlo y se fue a menos 40, menos 44, algo así. Entonces el sensor y el cableado está bien, sí están leyendo, pero debemos de haber corroborado lo de la temperatura. Puede ser que esté dándonos una mala lectura y que esté mintiendo, por así decirlo. Entonces le hicimos algunas pruebas y lo comparamos con otro. Aquí le checamos la temperatura a la manguera desde afuera para calcular a ver si estaba mintiéndonos y no. Las tocamos con la mano, las mangueras, y se sienten tibias. Entonces ahí se escucha cómo se está ahogando. También no le pudieron cambiar una bujía en otro lugar. Vamos a ver eso. Tiene pérdida de potencia y ahogamiento. Entonces ahí se siente el olor a gasolina y está muy inestable. Entonces ya tiene. Hay motores sin termostato que. Ahí me interrumpieron un poco. Entonces nunca sube de esta temperatura. Eso ya no es normal. Aquí lo que hicimos nada más para saber que el sensor de temperatura nos estuviera dando una buena lectura, con el multímetro pequeño que tenemos aquí trae una línea para medir la temperatura. Está sencillo, pero nada más para comprobar. Lo que hicimos fue meter las dos puntas de la temperatura y tocar una manguera con el lector de la temperatura y nos registra casi lo mismo, 48 a 50. Entonces, comparándola con la temperatura del medidor que trae el multímetro, nos damos cuenta que entonces el sensor sí está registrando esa temperatura. Entonces quisimos hacer pruebas de voltaje, de resistencia al bulbo de temperatura. A esa temperatura el bulbo nos está dando 10 kiloohmios de resistencia. Estos a temperatura ambiente por lo regular son de 30 kiloohmios. Este está en 10 kiloohmios, marca esta temperatura. El manual nos dice que estando frío, bueno, debe tener sus dos cables. Tierra es 5 voltios aproximadamente y el cable de los 5 voltios, o sea, cuando se conecta el bulbo, nos debe de bajar ese voltaje. Un carro frío debe de estar como entre 3 y 4 voltios y al estar totalmente caliente a sus 90 grados o a 100 grados aproximadamente, debe estar en punto 2 a punto 5 voltios. Ahorita le checamos el voltaje y nos marca 1.2 voltios. Entonces coincide la lectura de la temperatura, haciendo una tabla aproximada nos coincide.
está a la mitad de temperatura y está a la mitad de voltaje y está a la mitad de resistencia el bulbo. Entonces creemos que el bulbo está bien y coinciden los valores de voltaje. Entonces nosotros ya podemos ver o sospechar que no traiga termostato y vamos a tener que ver el fan clutch cómo está trabajando. Entonces vamos a ver cómo les mostramos, a ver si podemos mostrar el voltaje y la resistencia. Ahorita ya llevamos 5 minutos de video y no ha subido nada. Entonces así la trae el señor y nunca sube de voltaje, digo de temperatura. Entonces coincide la falla que nos dice el cliente, que se está ahogando, que consume mucha gasolina, y el código que nos dice el P0125 que no llegaba a su temperatura de trabajo el motor. Entonces sí pensamos que por ahí puede estar la falla. Vamos a ver lo del fan clutch, vamos a ver lo del voltaje, a ver si varía algo y vamos a continuar. Ahorita les paso algunos datos más. Vamos a apagarla ya y esto lo podemos hacer ya nada más con el switch abierto. No subió de temperatura nada. Vamos adelante. Ok amigos, pues continuando, aquí tenemos la escala de grados centígrados y lo tenemos así nada más tocando la manguera y nos marca exactamente lo que nos está marcando el escáner. Entonces, como podemos ver, el bulbo no nos está mintiendo y la computadora está interpretando bien. Lo podemos checar acá. Se puede checar con un pirómetro también, ¿verdad? Pero no lo tenemos aquí ahorita. Pues podemos ingeniárnoslas, ¿verdad? Ahí nos está marcando lo mismo. Entonces ya no desconfiamos tanto del bulbo ni de la información. Sí está trabajando a esa temperatura la camioneta. Entonces ya nada más para comprobar, como les comentaba, vamos a cambiar de puntas del multímetro y vamos a checar los voltajes que les comentaba, por si no les quedó claro, para que por ahí les sirva. Aquí tenemos la lectura. Ese es el sensor de refrigerante. Lo que nos marca el diagrama es ese. Lleva 2 cables. El de este lado, el que va hacia acá afuera, es tierra, y el otro cable, el que va hacia aquel lado, son los 5 voltios. Desconectado el cableado le llegan los 5 voltios y tierra. Nos dice, como les comentaba, que el bulbo estando frío, el vehículo nos debe de marcar entre 3 y 4 voltios, y estando a su temperatura de trabajo, 90-95 grados, debe de estar en 0.2 voltios y nos está marcando 1.6. entonces, como está la temperatura a la mitad, digámosle a 50 grados, pues nos está marcando casi la mitad de lo que nos dice la especificación. Entonces, como aquí estamos comprobando que está bien los datos, lo que nos arroja el bulbo coincide con el ohmeaje, tiene 10 kiloohmios y el voltaje que aproximadamente está bien, así como haciendo una tabla de referencia, que si a 3 voltios es a 4 voltios es a frío y 0.5 es ya totalmente caliente, pues aquí está la mitad de caliente, está la mitad de ese valor de voltaje. Entonces podemos concluir que aunque está bien, está dentro de los parámetros. Entonces ya nada más aquí de donde lo que vamos a desconfiar pues es de que no traiga el termostato. Las mangueras sí se siente muy tibia. Entonces sí coincide lo que estamos viendo con la falla. Vamos a tener que poner el termostato. Vamos a ver cómo trabaja, a qué temperaturas. Y pues ya nada más para concluir, en la línea de datos vimos el MAF. El MAF está trabajando bien, nos marca, si es un motor 4.6, debe de estar aproximadamente a 4.6 gramos sobre segundo, nos marca bien eso. Y el short trim y el long trim, la compensación de gasolina sí nos marca un poco elevada, está a menos 8, menos 10. Entonces quiere decir que está quitando o tratando de quitar gasolina la computadora. Entonces sí se está ahogando, si hay exceso de gasolina. Entonces es lo que está afectando. Ya nada más vamos a ver lo del termostato y vamos a ver si sale algún otro detalle, o ya que ahorita que esté armada pues ya nada más les muestro cómo quedó, o les muestro algún resultado de aquí de variación de voltaje o en la línea de datos. Vamos a hacerlo a continuación. Aquí de este manual de los amigos de electrónica y servicio tomé de referencia este Ford, las pruebas del sensor de temperatura, y aquí está, nos dice que a una temperatura frío nos marca este voltaje. Entonces nos está diciendo
rango con el motor en frío de 3 a 4 voltios y con el motor caliente de 0.2 a 0.5. Entonces está a la mitad y pues está trabajando 1.2 voltios. Entonces aquí es donde tomamos de referencia esta información. Entonces ahora sí vamos a hacer el trabajo y ya nada más concluimos. Ok amigos, pues estamos ya pusimos el termostato y ya empieza a subir la temperatura. Ya eso le va a ayudar. Aquí ya está empezando a disminuir el short trim, la compensación de gasolina. Estaba a veces en 10, 8, 14, 15 y ahorita ya se está acercando entre más 5, menos 5. Entonces ese era el tip que les quería comentar. Vamos a continuar con un diagnóstico igual de esta misma camioneta, pero ya es sobre una falla de cilindro. Vamos a detectarla en qué cilindro está, pero ahorita por lo pronto ya me gustó. Ya está trabajando a su temperatura, ya van a hacer su ciclo de trabajo. El motor, el termostato va a entrar y a salir, y por lo tanto ya se empieza a ver que ya empieza a retomar la computadora el control de la inyección. Ya busqué la descripción del código y lo que me decía es de que no está como todavía en el ciclo abierto, todavía no hace su cambio de ciclo para tener el control de la inyección de gasolina. Entonces las causas probables era que estuviera mintiendo el bulbo de la temperatura. Ya lo checamos el cableado, checamos los 5 voltios, checamos los niveles de voltaje que debe manejar en cada temperatura, estaba bien. Y pues no traía termostato, ese era el problema, trabajaba muy frío y pues consumía mucha gasolina. Entonces aquí está disminuyéndose casi un 5-10% de lo que estaba menos. Ahorita la compensación de combustible, y pues ya empieza a subir la temperatura. Ahorita tenemos ya de este video, de esta segunda parte que grabé, ya casi 2 minutos. Y ya subió 20 grados a como estaba antes, que no subía de 50. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido este tip de este diagnóstico. Sí afecta mucho que alguien quite el termostato aquí a algún vehículo. Entonces, bueno, pues creo que por mi parte ahorita sería todo. La lección de este trabajo es de que hay que ponerle siempre el termostato a los vehículos, es muy importante, aparte que nos ahorra combustible. Aquí lo estamos comprobando. La línea de datos no nos va a mentir. Entonces, pues bueno, ahora sí nos vemos. Si hago otro video de falla de un misfire de esta misma camioneta, pues lo subo, pero ya en otro video independiente. Ahorita quería enfocarme de por qué consumía demasiada gasolina, y pues ya quedó. Ahí claramente se ve en la línea de datos. Entonces nos vemos.